¿Te imaginas tener una alergia a la persona que te gusta? A este chico le pasa. Cada vez que está cerca de su amor secreto, no puede parar de estornudar. La tensión es tan fuerte que sus ataques arruinaron hasta su único beso a escondidas. Después de 1 año separados, la alergia desapareció. Pero el destino los acaban a reunir en la misma universidad, y con solo verlo de lejos, el primer estornudo ya explotó. Ahora no tiene escapatoria. Este es el inicio de Patas Arriba. Si te pica la curiosidad como la nariz a naranja, dale un like, suscríbete y pon los comentarios Patas Arriba. ¡A darle! ¿Viste que en el mundo del anime y los manhwas siempre hay esa pareja de enemigos íntimos que, aunque se la pasen peleando, tienen una química que traspasa la pantalla? Como esos dúos icónicos que, no importa qué, siempre terminan juntos. Bueno, una vibe similar, aunque con su propio toque, se vive en los pasillos de nuestra escuela. Y acá te los presento. Un chico de pelo naranja que no para de estornudar y al lado uno de pelo oscuro que ya no aguanta más la situación. El pelirrojo jura que jamás tuvo alergias, pero desde que le cambiaron de lugar no para de moquear. Su compañero, ya cansado, le ofrece un pañuelo casi rogándole que se calle. Pero la cosa se pone peor cuando, al intentar agarrar un pañuelo, al pelirrojo se le caen unas tarjetas al piso y su compañero se las pisa sin darse cuenta. O al menos eso parece. El chico de pelo naranja intenta llamarle la atención, pero este lo ignora por completo. Ya enojado, el pelirrojo no duda en arrancarle el auricular y lanzarle una frase que sube la tensión. Vos! ¿Estás tratando de hacerme quedar como un idiota? Mientras, el resto de la clase, con la boca abierta, no se pierde un solo detalle del show. Un compañero, viendo que la situación se calienta y que los dos se van del aula, empieza a preocuparse. La clase está por empezar y ellos no aparecen. Decide ir a buscarlos, pensando que capaz se fueron al viejo edificio, ese lugar medio abandonado donde siempre terminan las discusiones más intensas. Al llegar al viejo edificio, el compañero escucha unos ruidos extraños. Con cuidado, se asoma por la puerta, esperando encontrar la típica pelea a puñetazos, pero lo que ve lo deja completamente helado. Sus dos compañeros, el de pelo naranja y el de pelo oscuro, están en medio de un beso súper apasionado, apoyados en los pupitres. La cosa no era una pelea, era un romance a escondidas. La escena es intensa, con ruidos de besos y respiraciones agitadas que dejan claro que la cosa iba en serio. Pero de repente el beso se interrumpe. El pelirrojo se separa, cubriéndose la cara, mientras el de pelo oscuro lo mira con una mezcla de frustración y algo más. Y justo cuando va a decir algo importante, ¡achís! Un estornudo gigante lo interrumpe. «Escúchame», intenta decir el pelirrojo. «Cada vez que estoy cerca de vos, yo...». En ese momento, el compañero, que seguía espiando y grabando con su celular, no puede evitar comentar lo cliché de la situación, como si fuera la escena de un manhwa BL. El estornudo del pelirrojo salpica todo y se arma un revuelo. «¡Ay, qué asco! ¡Me escupiste!», grita el compañero. Estos escenarios solo pasan en la ficción. La tensión romántica se esfuma al instante, dando paso a su dinámica habitual de empujones y quejas. «¡Deja de pegarme! ¡Esto es tu culpa!», grita el pelirrojo, señalándolo. «Sí, tuya». Mientras Naranja seguía señalando a Espía, culpándolo por la situación, Oscuro, con una mirada cansada, le pide a Naranja que mantenga su distancia, porque literalmente no puede respirar cuando está cerca de él. Pero Naranja, sin inmutarse, le recrimina. «¿Por qué culpas a Espía? El pobre chico no hizo nada». Naranja, todavía molesto, insiste en que su nariz le pica por el raro perfume de Oscuro y se pregunta por qué solo él siente eso, a lo que Oscuro, con un suspiro de fastidio, asegura que no huele nada. De repente, Oscuro se da media vuelta y se va, cerrando la puerta con un golpe. Naranja, indignado, le grita a Espía que Oscuro lo ignoró y que todo es culpa de él. Espía, intentando calmar la situación, le sugiere a Naranja que lo deje ir, porque así son las cosas. Sin embargo, para los fans de las historias que a menudo esperaban ver a sus parejas favoritas terminar en la misma universidad, la realidad a veces es muy diferente a la ficción. Y justamente, después de este suceso, cada uno de los chicos tomó caminos separados.
Un año después, Naranja y Espía se encuentran en la orientación de su nueva universidad. Mientras Espía comentaba que la vida universitaria no era tan especial como esperaban, un familiar, ¡achis!, interrumpió la conversación. Era Naranja, estornudando con la misma fuerza de siempre. Espía, ya resignado, le reprocha que no aprende a darse vuelta para estornudar, pero Naranja, extrañado, confiesa que hacía mucho no estornudaba así. Hay algo que le resulta inquietantemente familiar, una sensación de estar al límite, casi como si una presencia conocida se acercara. Mientras Espía lo reta a que deje de excusarse y aprenda a no estornudar sobre los demás, Naranja mira a su alrededor con una premonición extraña. En ese momento, la mirada de Naranja se desvía y sus ojos se topan con una figura familiar. Ahí está, oscuro, de espaldas, caminando por el campus. Una oleada de sensaciones invade a Naranja, una vibra que no puede ignorar. Espía, ajeno a lo que sucede, lo invita a recorrer el campus, pero Naranja ya está absorto. Murmurando algo sobre ese bastardo, tropieza. Mientras Espía se asusta, Naranja y Oscuro se miran a los ojos, sintiendo ambos una inquietante y familiar energía. Sin dudarlo, Naranja corre hacia Oscuro y lo agarra por la cintura, dejando a Espía completamente confundido y preguntándose qué demonios estaba pasando. Naranja había agarrado a Oscuro con una intensidad que sorprendió a todos, y Ha-yoon, que los observaba, no podía creer lo que estaba viendo. Oscuro, visiblemente irritado por el abrazo repentino, se soltó con un gesto brusco y le lanzó a Naranja una mirada que dejaba clara su molestia. «¿Qué carajos me mirás?», le dijo, preparando un golpe que Naranja apenas pudo esquivar antes de recibir un impacto. La situación escaló rápidamente. Oscuro lo tomó del cuello y, sin pensarlo 2 veces, lo empujó con fuerza. Naranja perdió el equilibrio y rodó por las escaleras en un golpe seco. Oscuro se dio la vuelta y se marchó, dejando a un Ha-yoon estupefacto y a un Naranja herido en el suelo. Horas después, Naranja yacía en la cama de un hospital con el brazo y la cabeza vendados. Ha-yoon, sentado a su lado, intentaba razonar con él. «Vos empezaste la pelea, ¿no? Podrías intentar reconciliarte», le sugería, pero Naranja, hirviendo de ira, lo interrumpió. «¿Estás loco? Ese imbécil tiene que disculparse por dejarme así». Justo en ese momento, Oscuro apareció en la puerta. La tensión en el ambiente se hizo palpable y, como era de esperarse, Naranja no pudo evitar un fuerte estornudo. Su alergia reaparecía. Ha-yoon, incómodo con la situación, decidió que era hora de desaparecer. «Tengo que ir al baño», dijo, dirigiéndose a Oscuro. «Manténganlo civilizado, ¿sí?». Luego, dejó a los 2 rivales solos en la habitación. Naranja, con una mezcla de sorpresa y furia, rompió el silencio. «¿Por qué estás acá?», le preguntó a Oscuro, quien con total frialdad respondió: «Para ver si estás vivo o muerto». La respuesta solo encendió más a Naranja, que empezó a gritar: «¡Decí algo, maldita sea! ¿Qué, te molesta verme perfectamente bien? ¿Te sentirías mejor si me tirara por un maldito acantilado?». Oscuro lo escuchaba en silencio, pensando para sí lo ruidoso que podía llegar a ser Naranja. Mientras tanto, Ha-yoon se había refugiado en el pasillo, buscando algo en una máquina expendedora y pensando que había hecho bien en salir de ahí. Sacó una lata de bebida, reflexionando sobre la extraña dinámica de Naranja y Oscuro. ¿Cómo pueden estar enamorados si se pasan el tiempo intentando aniquilarse?, se preguntó, sintiéndose atrapado en el medio de su drama. «Solo quiero volver a casa». Decidió comprar un par de bebidas frías para intentar calmar los ánimos. «Voy a darles esto y me voy. Solo necesito evitar que la cosa escale». Ha-yoon, con las bebidas en mano, se acercaba a la habitación de Naranja, esperando calmar un poco la tensión que siempre flotaba entre él y Oscuro. Pero al llegar, lo que vio lo dejó completamente en shock. Naranja y Oscuro se estaban besando de nuevo, con una pasión que era imposible de negar. La escena era tan intensa que a Ha-yoon se le cayeron las bebidas, confirmando sus sospechas más salvajes sobre la relación de ambos. Un rato después, Naranja se encontraba solo en la cama del hospital, con la mente revuelta.
Pensaba en ese beso. ¿Realmente lo había disfrutado tanto? Su cabeza estaba en un torbellino de emociones cuando se dio cuenta de que Oscuro seguía ahí, pero estaba de espaldas, con la cabeza gacha y parecía triste. Molesto por el silencio, Naranja lo provocó, preguntándole si le molestaba que estuviera bien. Pero la respuesta no fue la que esperaba. Oscuro estaba sollozando. Al principio Naranja no lo podía creer. ¿Cómo él, el herido, iba a ser el que consolara a Oscuro? Sin embargo, mientras lo miraba, Naranja se dio cuenta de que Oscuro realmente estaba llorando, y eso lo descolocó por completo. Mientras Oscuro se disponía a irse, Naranja, sintiendo una punzada de remordimiento, intentó detenerlo. Pero con el pie vendado, se tropezó torpemente y terminó chocando contra Oscuro. El impacto le causó un dolor agudo, haciéndolo gritar de frustración y pidiéndole que se alejara. Para su sorpresa, Oscuro soltó una risita. Naranja, indignado, le reclamaba por reírse después de haberlo mandado al hospital, pero antes de que pudiera terminar la frase, Oscuro, sin previo aviso, lo besó otra vez. El beso tomó a Naranja por sorpresa. Instantáneamente, su mente empezó a anticipar el estornudo que siempre lo atacaba cuando estaba cerca de Oscuro. Contó mentalmente esperando la reacción, pero no pasó nada, ni un solo estornudo. La cercanía de Oscuro, sus labios suaves, el sutil aroma a flor de acacia, todo lo confundía. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esta vez no había alergia? Naranja se sentía completamente abrumado por la intensidad del momento. La situación era demasiado para él. Completamente frustrado, Naranja se dejó caer sobre la mesa de la cama. «En serio, ¿cuál es su problema?», pensó. «¿Viene a verme solo para llorar y luego esto?». Lo peor es que Naranja ni siquiera lo detuvo. ¿Y qué clase de amigos hacen eso cuando te visitan en el hospital? Él seguía dándole vueltas al asunto, agarrando su celular, preguntándose cuándo volvería a aparecer. Pero su burbuja de pensamientos se reventó con la llegada inesperada de Ha-Jun. «Yo nunca te pedí que vinieras», le gritó Naranja, tirando el control remoto con la fuerza de su enojo. Ha-Jun, un poco asustado, le explicó que solo venía a traerle los apuntes de la clase y a decirle que los profesores ya sabían que estaba en el hospital. Naranja, un poco avergonzado por su reacción, le preguntó cuándo lo darían de alta, y Ha-Jun le respondió que en una semana estaría como nuevo. El compañero, además, le dijo a Naranja que si no ibas a demandar a Oscuro, dejando en claro que seguían resolviendo lo del accidente. Ahí fue cuando a Naranja se le encendió la lamparita. Claro, todo era por el dinero de la cuenta del hospital, los besos, las lágrimas, todo. Empezó a pensar que Oscuro era un manipulador de primera, queriendo ablandarlo para no pagar. «No me vas a engañar con esas lágrimas de cocodrilo otra vez», se juró a sí mismo, prometiendo no caer en el mismo error. Pero apenas Naranja terminó de hacer su promesa, Oscuro reapareció en la puerta. «¿Querés besarte?», le preguntó Oscuro, con una naturalidad que dejó a Naranja en shock. Naranja, intentando recuperar la compostura, se negó, argumentando que el beso anterior ni siquiera había contado, solo habían pegado los labios. Pero Oscuro insistió, recordándole que había movido la lengua. Al final, Oscuro le propuso un trato, un 10% de descuento en la factura del hospital si lo besaba de nuevo. Naranja, furioso internamente por la desfachatez, vio cómo Oscuro subía la oferta a un 20% adicional. Contra su voluntad y con un suspiro de resignación, Naranja terminó aceptando. Y así, en un hospital, con un trato económico de por medio, los dos se fundieron en otro beso. Apenas terminaron el beso, Oscuro se escabulló rápidamente al baño. Naranja se quedó hirviendo de rabia, prometiéndose que se lo haría pagar, pero la frustración creció cuando se dio cuenta de que ni siquiera tenía su número de teléfono. Eso le dio pie a una nueva serie de preguntas. ¿Será gay? ¿Realmente no le disgustó lo que pasó? ¿O será que es su tipo? Después de todo, Oscuro no parecía molesto. También se preguntaba si, en realidad, estaba tan arruinado que no podía pagar la cuenta del hospital. La mente de Naranja era un torbellino, mientras veía cómo Oscuro regresaba, ya vestido con su ropa normal. ¿Qué estará pensando exactamente?, se preguntó, observándolo.
¿Estaría Oscuro visitándolo tan seguido, esperando otro beso para un descuento mayor, quizás del 100%? La idea lo dejó aún más perturbado. ¿Qué pasaría si le daban el alta antes de que Oscuro terminara de pagarle? Esa preocupación no lo soltaba. Naranja estaba seguro de que Oscuro no lo buscaría si lo daban de alta, especialmente porque ni siquiera tenía su número de teléfono. Era una táctica clásica, pensaba, de alguien que solo busca aprovecharse y desaparecer. Mientras tanto, en el pasillo, Ja Hye-yoon observaba la situación con una mezcla de curiosidad y asombro. Escuchando ruidos extraños y viendo a Naranja con Oscuro, Ja Hye-yoon llegó a una conclusión muy personal. Creo que mis compañeros son gays. Esa vibra era innegable, y aunque al principio pensó que estaba alucinando, cada vez se sentía más como un tercero en discordia en una historia que no le pertenecía. De vuelta en su habitación, Naranja recibió una visita inesperada. El doctor Gong entró anunciando buenas noticias. Su recuperación era tan rápida que podían adelantar la fecha de alta. Pero para Naranja, eso era una catástrofe. Desesperado, puso su mejor cara de dolor. «Doctor, por favor, más despacio», exclamó, exagerando cada gesto. «Todavía me duele cada vez que me muevo». El doctor, confuso, preguntó qué quería decir con más. Naranja, casi suplicando, pidió unos días más, una semana como máximo, porque aún necesitaba el número de teléfono de Oscuro. Para el doctor, todo esto era simplemente desconcertante. Horas más tarde, Naranja y Jae-hyun se sentaron en un banco del hospital, charlando. Jae-hyun, preocupado, le dijo que parecía sentir mucho dolor. Respondió Naranja, evasivo. Cuando Jae-hyun le preguntó qué era tan difícil, Naranja soltó, sin filtros, «por plata, tonto». Jae-hyun, aún más confundido, le preguntó si la factura del hospital era muy cara o si estaba pensando en demandar a Oscuro. Naranja solo pudo decir que no sabía. Es que, honestamente, todo el tema del dinero y las demandas no le interesaba tanto como lo que realmente estaba pasando. Una serie de imágenes pasaron por su mente: las sandalias del hospital, los pies descalzos, y ese beso, ese smooch con Oscuro que prometía descuentos. Mientras una enfermera entraba en su habitación para preguntarle cómo se sentía y si necesitaba algo, Naranja, con una expresión controlada, le aseguró que estaba bien. Cuando la enfermera, notando el calor, le ofreció abrir las cortinas, Naranja se negó. Necesitaba su privacidad, su espacio para procesar la tormenta que tenía dentro. Una vez solo, apretó las sábanas con fuerza. Su mente volvía al mismo punto. ¿Oscuro no vendría a verlo ahora que la cuenta estaba casi saldada? ¿Cuánto faltaba? Los recuerdos de los besos, cada uno representando un 10% de descuento, se repetían en su cabeza, dejándolo con una mezcla de frustración y anhelo. Naranja estaba en un mar de frustración y anhelo, y en medio de esa espera, la señal se hizo clara. Oscuro no iba a llegar. Mientras revisaba su teléfono, un nuevo mensaje apareció de la nada, con una oferta tentadora para saldar su deuda. La condición era simple, que Naranja fuera hasta donde estaba Oscuro. Pero aunque la oferta era buena, a Naranja le molestaba la forma, y su orgullo le impedía ceder tan fácil. ¿En serio?, pensó, negándose a ser el tapete de nadie. De repente, un número desconocido le mandó un mensaje. «Este hijo de puta», pensó Naranja, al ver que era Oscuro, que parecía burlarse al preguntarle si no sabía quién era. Naranja le reprochó cómo había conseguido su número y le exigió que dejara de mandarle señales confusas. Pero antes de que pudiera terminar de quejarse, Oscuro apareció en persona frente a él, como si nada. Minutos después, los dos estaban en un ascensor que subía muchísimos pisos. Naranja, con su típica actitud, le preguntó a Oscuro qué hacía ahí, a lo que éste le contestó que Naranja lo había invitado. Luego de un cruce de acusaciones sobre quién estaba actuando sospechoso, Naranja no perdió la oportunidad de recordarle que, gracias a él, se había perdido la semana de bienvenida en la universidad y le exigió un regalo. Oscuro simplemente se acercó, le deslizó la mano en el bolsillo del pantalón y, mientras le arrinconaba contra la pared, le susurró que su regalo lo tenía ahí mismo. Con sus rostros a centímetros y la tensión en el aire, Oscuro le preguntó qué decía.
pero el momento se rompió con un ding que anunciaba el piso 32. Oscuro salió del ascensor sin decir más, dejando a Naranja completamente confundido y con una sensación de que lo habían dejado a mitad de camino. ¿Pero qué? ¿Después de hacerse el cool?, pensó Naranja con frustración. Oscuro, mirándolo por encima del hombro con una sonrisa, le dijo que parecía que Naranja lo quería de verdad. Y para rematar, le comentó que él era un exhibicionista y que le encantaba la emoción del peligro. ¿Me equivoco?, le dijo con una mirada desafiante, acercándose de nuevo. Entonces, las puertas del ascensor se cerraron de golpe, sellando el destino de Naranja. Oscuro, sin dudar, lo tomó de la ropa y lo arrastró hacia él, con una intensidad que lo dejó sin aliento. Naranja sintió los besos de Oscuro en su cuello mientras sus manos se metían debajo de su remera, descubriendo su piel. Un momento de pura pasión se desató, consumiendo el espacio íntimo del ascensor. Cuando Oscuro se detuvo, Naranja estaba en el suelo, la remera subida y la cara roja de sorpresa y vergüenza. ¿De verdad lo hiciste?, apenas pudo murmurar, como si se negara a aceptar que todo eso que él mismo había provocado fuera real. Naranja, impactado por la revelación, no podía creer lo que escuchaba, pero Oscuro, con una frialdad sorprendente, le soltó que nunca había tenido la intención de estar con él de esa forma, que todo había sido un juego ridículo al que simplemente le siguió la corriente. La cara de Naranja se transformó, mostrando una mezcla de incredulidad y un dolor profundo. «Si no querías, entonces no lo hagamos», apenas pudo articular, con una voz rota que intentaba sonar firme. Pero la respuesta de Oscuro fue aún más cortante. «Nadie te está forzando a nada, ándate al diablo. Ya voy a encontrar a alguien más compatible con quien meterme en la cama. Te deseo la peor de las suertes». Y con un portazo que retumbó en el silencio del ascensor, Oscuro se fue, dejando a Naranja solo, de pie, con el corazón hecho pedazos y una furia que empezaba a crecer en su interior. Algún tiempo después, Naranja ya estaba de vuelta en la universidad. Su compañero, Jae-hyun, se le acercó, curioso por verlo en clases, y le preguntó por su pierna, extrañado de que no se hubiera quedado más tiempo en el hospital como había dicho que haría. Pero Naranja, apenas Jae-hyun mencionó el nombre de Oscuro, explotó de rabia, gritándole que ni se atreviera a nombrarlo. Jae-hyun, con su habitual perspicacia, se dio cuenta de que lo que pasaba entre ellos era una pelea de amantes. Mientras Naranja lo escuchaba distraído, un estornudo lo interrumpió, y ahí fue cuando Jae-hyun, como si hubiera conectado todos los puntos, soltó una teoría inesperada. «Vos estornudas cerca de él porque sos alérgico a los gatos». Jae-hyun siguió explicando que Oscuro, a quien había visto jugando con gatos callejeros cerca del campus, siempre llevaba consigo un rodillo quitapelusas. Él mismo lo había visto cómo, antes de ir a visitar a Naranja al hospital, se aseguraba de quitarse hasta el último pelo de gato de la ropa. Un día, después de jugar con unos gatitos, Oscuro le dijo que tenía que irse, se limpió la ropa a toda prisa y salió disparado. Jae-hyun estaba seguro de que iba a verlo a él, por eso, al encontrar el rodillo, se lo guardó para devolvérselo. Aturdido por esta nueva información, Naranja apenas pudo procesarla. Jae-hyun, sin saber la magnitud de lo que había revelado, le preguntó por qué no arreglaba las cosas con Oscuro. Naranja, pensando en voz alta, se cuestionó por qué, si Oscuro sabía lo de los pelos, no había usado el quitapelusas desde el principio. Quizás, solo quizás, recién se daba cuenta de lo que sentía. Jae-hyun, con una expresión de perplejidad, comentó sobre lo simple que parecen las cosas en los cómics y lo compleja que es la realidad. Luego, le preguntó si iba directo a casa y si no tenía hambre. Pero Naranja, todavía sumergido en sus pensamientos, le respondió que comería en casa, con la mente a mil por la sorprendente verdad de Oscuro. Mientras Naranja seguía con la cabeza a mil por lo que le había contado Jae-hyun, intentando darle sentido a toda su historia con Oscuro, se encontraba en su trabajo de medio tiempo, haciendo la tarea. Ahí, un compañero se le acercó, medio en broma, sorprendido de verlo tan tarde y preguntándole si ya había avanzado con el proyecto grupal.
Naranja, todavía metido en sus pensamientos, le dijo que estaba bien y que ellos se divirtieran, insinuando que no iría. Pero la situación dio un giro cuando un segundo compañero, a quien le decían el chico de la pierna rota y era conocido como un extrovertido total, se unió a la conversación y lo invitó a tomar algo con tanta insistencia que Naranja, a regañadientes, aceptando. Ya en el bar, entre risas y botellas de soju, Naranja seguía medio ausente. El ambiente era ruidoso y su mente no lograba enfocarse del todo. En un momento dijo que iría al baño y mientras un compañero le decía que dejara su vaso, Naranja, quizás un poco despistado, dio un traspié o se tropezó y el líquido salió disparado empapando a la persona que justo acababa de entrar al local. Y sí, como te lo imaginás, era oscuro. De repente, Naranja estaba empapado en cerveza, o lo que sea que estuviera tomando, y Oscuro, con la camisa manchada, lo miraba con una expresión seria casi indescifrable. Sin decir mucho más, Oscuro tomó una decisión. Mejor dejamos la noche acá y volvemos en otro momento. Naranja, avergonzado y todavía procesando lo que pasaba, apenas pudo asentir, sintiendo la tensión en el aire. Oscuro, con una naturalidad sorprendente, puso un brazo sobre el hombro de Naranja, indicándole que era hora de irse. Incluso tomó el vaso que Naranja había dejado en la mesa, como si fuera lo más normal del mundo, y le dijo a sus compañeros que se lo llevaba a casa, ya que vivían en la misma dirección. Heyun, que estaba sentado cerca, observaba todo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Mientras los demás seguían en la mesa, comentando lo buena onda que parecía el tal Jae-Hen Sanbei, este último estaba sumergido en sus propios pensamientos, repasando mentalmente la escena. Para él, algo no cuadraba del todo. Afuera, Naranja seguía medio aturdido y se apoyó en Oscuro. Con la voz casi en un susurro y una mirada llena de una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, le dijo: «Espero que tengas razón». Oscuro, con esa mirada intensa de siempre, solo respondió: «Sí, ya sé». Y después, con una frialdad que contrastaba con el momento, le dijo que lo dejaría y que le mandara un mensaje más tarde. Poco después, Oscuro metió a Naranja, que ya parecía casi desmayado y aún empapado, en su auto. Arrancó sin más, dejando atrás el bar y a Naranja, quien iba a su lado con la cabeza gacha en un silencio que lo decía todo. Oscuro, al volante, mantenía una expresión tan seria como pensativa. Oscuro seguía el volante, manteniendo esa expresión seria y pensativa que lo caracterizaba. A su lado, Naranja cabeceaba, completamente ido, hasta que un frenazo abrupto lo despertó de golpe. Mientras Naranja trataba de ubicarse, la escena nos transporta a una conversación que Oscuro tuvo no hace mucho, un intercambio que le reveló mucho sobre Naranja. Un compañero de Hae-Yun le comentaba sobre un tal Su-Young, que no era otro que Naranja. Al parecer, Naranja había reprobado el examen de ingreso a la universidad y se decía que siempre estornudaba cuando Hae-Yun estaba cerca, incluso en el examen, lo que llevó a que lo sentaran juntos. Por eso, Naranja culpó a Hae-Yun de su fracaso. Oscuro, sorprendido, preguntó si Hae-Yun guardaba rencor y en la misma conversación se enteró de un rumor todavía más impactante. Naranja, además de su posible alergia a los gatos, era increíblemente rico. Nació en cuna de oro, como se dice. Toda esa información impactó a Oscuro, que se dio cuenta de la complejidad de Naranja. De vuelta en el presente, Naranja, todavía aturdido, murmuró que tenía malas noticias para alguien. Cuando llegaron a un edificio, Oscuro bajó del auto y sin más, cargó a Naranja, que ya no podía ni caminar. Lo llevó hasta la puerta de un lujoso apartamento y mientras Oscuro lo sostenía, Naranja notó que la chaqueta de Oscuro estaba mojada. Borracho y con la lengua trabada, se dio cuenta de que era por la bebida que él mismo le había derramado en el bar y apenas pudo disculparse. Oscuro entró al apartamento y lo dejó caer suavemente sobre la cama. Luego, con Naranja recostado, le preguntó por su billetera. Naranja, intentando evitar la situación, cerró los ojos y fingió dormir. Pero Oscuro no se tragó el cuento. Con un tono que insinuaba diversión, se inclinó, le deslizó la mano por el bolsillo y le preguntó si se hacía el dormido por vergüenza. El toque fue suficiente para que Naranja se sonrojara.
delatando que estaba bien despierto y que la interacción, a pesar de su estado, no le era del todo indiferente. Oscuro notó el leve rubor que delató a Naranja, y en silencio, una pequeña sonrisa se formó en sus labios, pues sabía que Naranja estaba bien despierto y eso le divertía. Pero la diversión de Oscuro terminó cuando, unas horas después, Naranja se despertó en esa lujosa habitación, sintiendo un leve dolor de cabeza. Al principio, no entendía por qué estaba sin ropa ni dónde estaban sus cosas, hasta que un llamado lo sacó de su trance. Era Jaehyun, preguntándole por qué no había respondido la noche anterior y dónde estaba. Ya en la universidad, mientras caminaban, Jaehyun le comentó a Naranja sobre un robo a un compañero, señalando cómo a veces se juzga a la gente por ser adinerada. Pero lo más importante llegó cuando le preguntó si tenía su billetera, ya que la noche anterior Oscuro la había buscado. Naranja la revisó y se dio cuenta de que estaba completamente vacía. Sin embargo, en vez de preocuparse, Naranja le restó importancia, argumentando que Oscuro tendría sus razones, o que tal vez él mismo se había gastado todo por su costumbre de quemar el dinero rápido. Jaehyun no podía creer su respuesta. Extrañado por la actitud de Naranja, Jaehyun le preguntó por qué lo defendía tanto, lo que hizo que Naranja se sonrojara y negara cualquier cosa de manera furiosa. Pero justo antes de que Jaehyun pudiera completar su frase para preguntar si ellos dos eran pareja, Oscuro apareció de la nada, dándole un golpecito en el hombro a Naranja con su propio teléfono. Había escuchado toda la conversación. Oscuro, que había escuchado toda su conversación, no perdió el tiempo. Sin decir una palabra, le dio un golpecito en el hombro a Naranja con su propio teléfono, y antes de que Naranja pudiera reaccionar, le lanzó una lata helada de bebida para la resaca. Mientras Naranja se quejaba del frío repentino y preguntaba qué era eso, Oscuro les ordenó que no estorbaran el paso y se alejó. Naranja lo detuvo, desesperado por entender. Intentó preguntarle sobre lo que pasó la noche anterior, cuestionando si no habían hecho nada, pero Oscuro, con una expresión inescrutable, solo preguntó ¿qué? Naranja quedó boquiabierto, sin entender. Oscuro lo ignoró, insistiendo que se moviera porque iba a llegar tarde a clase, dejándolo parado en medio de la calle. Jaehyun, visiblemente molesto, le recriminó a Naranja que él era quien debería estar haciendo esas preguntas. Le insistió que hiciera memoria, porque si había llegado a casa tan destrozado, algo tuvo que haber pasado. Para ayudarlo, abrió un libro, revelando viñetas sugestivas de Naranja y Oscuro en momentos íntimos. Jaehyun le preguntó si estaba seguro de haberlo olvidado todo, sugiriendo que su apagón era demasiado conveniente. Pero Naranja, frustrado, insistió en que no recordaba absolutamente nada. Más tarde, en la cafetería, Naranja llevaba su bandeja de comida mientras Oscuro pasaba por su lado. Naranja pensaba en su propia extraña situación y en la preocupación de Jaehyun, mientras este, al ver a Oscuro, se quedó helado, preguntándose si este tipo de cosas eran comunes entre los hombres coreanos en el siglo XXI. Naranja le sugirió a Jaehyun que se sentaran en otro lugar y este asintió. Una vez sentados, Naranja, visiblemente inquieto, le confesó a Jaehyun sentirse vacío, como si lo hubieran dejado plantado. Jaehyun, sin piedad, le cuestionó si el problema era haber intercambiado cuerpo, dinero y corazón por nada, como un sugar daddy que lo perdió todo. Naranja lo negó rotundamente, pero después admitió sentir culpa y una extraña confusión cuando Oscuro lo miraba, como si él hubiera hecho algo terrible, preguntándose qué le pasaba. Jaehyun le recordó su sed de venganza y el deseo que tenía de golpearlo, pero Naranja, en un arrebato, exclamó: «No, le voy a romper los huesos». Jaehyun, con los cachetes inflados, le recordó que fue él quien terminó con la pierna rota, pensando que Naranja había perdido completamente la cabeza. Naranja abrió una lata de bebida, cavilando sobre la venganza. Poco después, mientras comía apresuradamente un onigiri de atún y mayonesa, vio a Oscuro alejarse rápidamente. Con una expresión de renovada determinación, Naranja corrió hacia un ascensor y presionó los botones repetidamente, claramente listo para seguirlo. Naranja se estaba jactando.
pero su expresión cambió drásticamente cuando descubrió un rodillo quitapelusas y un juguete de gato en una bolsa. Con una máscara puesta y guantes, lanzó un grito de frustración, como si, por fin, entendiera algo crucial sobre sus alergias. Poco después, lo vemos corriendo, aún con la máscara, mientras Oscuro lo acompaña, llevando tranquilamente a un pequeño gato en brazos. Naranja llega a su casillero, el número 1, y Oscuro está ahí. Con la cara aún cubierta, Naranja intenta abrirlo, pero está cerrado con varios candados. Mientras Oscuro lo mira, Naranja logra abrirlo. Sacando un paraguas, suelta una risa triunfal y, en un acto de pura venganza, lanza el paraguas de Oscuro lejos, directo a la lluvia que ya caía. ¡Buajá! Hoy te vas a ir a casa bajo la lluvia, dice, jactándose de haber guardado el suyo. Pero Oscuro, para sorpresa de Naranja, no se queda de brazos cruzados. Lo agarra por la chaqueta, exigiéndole que se la quite. Naranja, mojado y furioso, se niega, pero Oscuro insiste, tirando con fuerza. «Quítatela, la necesito para el camino a casa», dice con frialdad. Ante la mirada determinada de Oscuro, Naranja no tiene más opción que ceder. Mientras tanto, Jaehyun, observando la escena desde lejos, no puede evitar sentir pena por Naranja. Soo-young podrá ser un niño ruidoso y sin cerebro, pero al final lo están estafando y jodiendo, piensa, recordando la promesa de venganza de Naranja. Decidido a ayudarlo, toma unas cizallas y se dirige hacia ellos, pero lo que encuentra lo deja completamente en shock. Oscuro y Naranja han caído en medio de un corazón gigante de pétalos de rosa, en una posición comprometida que parece sacada de una película romántica. «Hermano, soltame», grita Naranja, visiblemente incómodo. Oscuro lo mira fijamente, con una intensidad que perturba a Naranja. En su asombro, Jaehyun tropieza y golpea accidentalmente a Naranja con las cizallas. Naranja, ahora sin camiseta y mojado, se levanta, aclarando que Jaehyun no es un ladrón, solo le había tomado algo de dinero para el taxi y la ropa. Luego, con una mezcla de enojo y frustración, se enfrenta a Oscuro. «¿Por qué actúas tan inmaduro?», le pregunta, quejándose del paraguas. Pero la verdadera queja de Naranja va más allá. «Mira, no recuerdo lo que pasó la otra noche. Aprecio que me hayas llevado a casa, pero ¿qué pasó después? ¿Por qué no me puedes decir?». Ante el silencio de Oscuro, Naranja no puede contener su frustración, mencionando los rumores de que Oscuro solo se acerca a chicos ricos y tiene manos pegajosas, insinuando su naturaleza calculadora. «Esos rumores circulan porque no te tomas el tiempo para explicarte», le espeta, con clara decepción. Oscuro, en vez de explicarse o de reconocer lo que se decía de él, le preguntó a Naranja si al menos se daba cuenta de que la gente hablaba a sus espaldas, y fue ahí que Naranja, ya harto de la situación, le devolvió la pregunta con una clara intención. «¿Y si esos rumores son verdad?». Pero Oscuro, con una frialdad que helaba la sangre, le recordó que su visita al hospital y todo el arreglo posterior solo habían sido un tema de dinero, cuestionando si Naranja realmente había pensado que había algo más allá de lo económico en todo lo que habían compartido. La revelación golpeó a Naranja como un balde de agua fría, dejándolo en completo shock al darse cuenta del nivel de manipulación de Oscuro, y sin dudarlo, lo calificó de una escoria total. Intentó decir que todo eso ya no importaba, que le agradecía la honestidad porque ahora no sentía, pero antes de que pudiera terminar la frase, Oscuro lo silenció de golpe con un beso apasionado y repentino. Naranja quedó completamente paralizado, con los ojos bien abiertos por la sorpresa, mientras Oscuro lo acorralaba contra los casilleros. La tensión era palpable, y el clac de un casillero cerrándose resonó justo cuando un estudiante, ajeno a todo lo que pasaba, entró a la zona preguntándose qué comería ese día. Naranja, apenas recuperando el aliento, le exigió a Oscuro que le explicara por qué lo había llevado hasta ese lugar, a lo que Oscuro, con su típica lógica fría, le respondió que ya tenía el descuento completo del hospital y que no tenía que pagarle nada más. Cuando Naranja intentó protestar, Oscuro volvió a silenciarlo, esta vez presionándole la cara con la mano y susurrándole con firmeza que se callara. La situación se volvió aún más tensa cuando el otro estudiante, que ahora se estaba cepillando los dientes, escuchó un leve golpe y preguntó si todo estaba bien. Naranja, acorralado y completamente sonrojado, no tuvo más opción que ceder. «Me voy a callar», le dijo, sintiéndose dominado.
Justo en ese momento, Naranja consiguió empujar a Oscuro, intentando disimular el nerviosismo con unas risas falsas, cuando de repente reconoció a alguien. Era Jaehyun, que venía con el mismo compañero de antes y le contaba que los viejos rumores sobre Oscuro estaban resurgiendo. El compañero, confundido, preguntó por qué, y Jaehyun le reveló que un conocido suyo había sufrido un robo de dinero después de salir con Oscuro. Además, había sido visto haciendo muchísimos trabajos de entrega a tiempo parcial, lo que llevó al compañero a pensar en voz alta si Oscuro, desesperado por efectivo, estaba robando a otros estudiantes. Al escuchar esto, Naranja reaccionó con una furia explosiva, golpeando su mano contra un casillero con un slam que sobresaltó a los otros dos, dejándolos completamente asustados. Naranja, con una furia evidente, increpó al chico que estaba con Jaehyun, preguntándole si él mismo había visto a Oscuro en esos supuestos trabajos. El otro, completamente intimidado, apenas pudo balbucear que solo lo había escuchado de alguien más. Naranja le reprochó que no anduviera esparciendo rumores sin pruebas porque eso solo los empeoraría y le exigió que no dijera más tonterías. Mientras todo esto sucedía, Oscuro se mantuvo al margen, observando la escena con una expresión indescifrable apoyado contra la pared. Más tarde, ya fuera de ese ambiente tenso, Naranja caminaba pensativo por el campus. Jaehyun lo abordó, sorprendido, contándole que Sung-taek le había dicho que Naranja lo había regañado y defendido. Naranja, por su parte, aclaró que no había dicho nada malo, que simplemente le parecía mal que calumniaran a alguien sin fundamento. Sin embargo, Jaehyun no entendía por qué Naranja se había esforzado tanto hasta el punto de esperarlo fuera de una sala de conferencias para defenderlo. Naranja le explicó que, a pesar de la actitud de Jaehyun, le daba pena si lo estaban incriminando injustamente y que preguntar un poco no era tan difícil. En ese momento, desde la puerta de un aula, alguien interrumpió la conversación preguntándole a Naranja con un tono de fastidio: ¿Vos otra vez? El recién llegado era otro estudiante que se acercó para contar su versión de los hechos, una historia que Naranja ya había escuchado, pero con nuevos detalles. Él recordaba poco de ese día, que había sido bastante caótico. Estaban en una casa para un proyecto grupal, salieron un momento a tomar aire y cuando regresaron, su billetera había desaparecido. Como Jaehyun fue el único que se había quedado adentro todo el tiempo, se convirtió en el principal sospechoso. Además, según el estudiante, Jaehyun no era de los que discutían. A pesar de que lo habían interrogado, nunca dio una respuesta clara, y por eso sus amigos empezaron a difundir chismes sobre él. Una vez que terminó su relato, el chico se despidió rápidamente, pues tenía que ir a su trabajo de medio tiempo. Naranja, aún con la espina clavada, le preguntó al compañero que seguía con él qué recordaba que había en la billetera perdida. El chico le respondió que solo era su tarjeta de débito, la identificación estudiantil y quizás unos $8. Después le aconsejó a Naranja que si de verdad quería aclarar las cosas, lo mejor era preguntarle directamente a Jaehyun. Mientras se alejaba, Naranja empezó a atar cabos. Le resultaba muy extraño que la fuente del rumor apenas recordara lo sucedido ese día, pero que aún así sospechara de Jaehyun sin una razón sólida. Dudó mucho que Jaehyun robara solo $8. Para Naranja, era obvio que los rumores se estaban inflando con inventos para respaldar una acusación falsa, una y otra vez. Naranja estaba en un edificio elegante, tal vez el de Oscuro, cuando un sonido constante del timbre lo interrumpe, y al mismo tiempo le viene a la mente el rumor sobre Jaehyun trabajando de repartidor. Las puertas del ascensor se abren, revelando a un repartidor con casco. Pero la sorpresa de Naranja es total, porque el repartidor no es otro que Oscuro, vestido con su uniforme. Ambos se quedan mirando en silencio, una escena que te deja pensando si estás viendo doble. De repente, el celular de Naranja vibra con un mensaje de Sung-taek, que justo habla de Jaehyun como repartidor de Mega Eats, lo que lo confunde aún más. Por eso, Naranja agarra a Oscuro del hombro y le pregunta si su mochila de repartidor es de verdad. Justo en ese momento, otro mensaje de W le llega, confirmándole que Jaehyun sí estuvo juntando plata y haciendo entregas por ese barrio. Oscuro, con una mirada cansada, le pregunta si su mochila le parece holográfica. Naranja, visiblemente confundido, le vuelve a preguntar si está trabajando ahí.
Cuando Oscuro lo mira, Naranja se sonroja y en un momento de vulnerabilidad piensa si no está trabajando, entonces tal vez está ahí por él. Justo en ese instante, el timbre vuelve a sonar. 2 repartidores más llegan empujando un enorme paquete, pidiendo paso. Naranja intenta retomar la conversación con Oscuro, pero este lo interrumpe fríamente, negando haber dicho algo. Ya dentro del ascensor, Naranja se siente un poco incómodo observando de reojo a los repartidores, incluyendo a Oscuro, en ese espacio tan reducido. De repente, Oscuro lo empuja un poco por accidente y Naranja se sonroja intensamente por el contacto, mientras Oscuro le da una disculpa seca. Pero al abrirse las puertas, Oscuro simplemente lo empuja a un lado para salir primero, dejando a Naranja completamente descolocado. Fallo narración. SIM P1C7 A2 Abnormal Finish en Pity. Una pregunta resuena en su mente, casi un eco de lo que pasó. ¿Vos disfrutás haciendo esto con un ladrón? Es la misma frase que se repite, como si lo atormentara, y lo obliga a confrontar a Oscuro, que está a su lado. Naranja se levanta de golpe, visiblemente alterado. «Entonces es verdad», le exige. «Vos escuchaste lo que dijeron en el baño, ¿no? ¿De verdad robaste la billetera?» Oscuro lo mira, sereno, y le devuelve la pregunta con una frialdad que congela. «¿Esperás que no? Ya te dije que todo lo que hice fue por plata, y sin embargo, vos peleás contra los rumores más que yo». Naranja se queda en silencio, sorprendido por el ataque. Oscuro continúa, implacable. «Escuché que estuviste preguntando sobre eso. ¿Por qué te metes en mis asuntos? ¿Detestás que me pongan la etiqueta de ladrón o que lo sea? ¿O me estás defendiendo por lástima?» Mientras Naranja procesa sus palabras, Oscuro se levanta y antes de irse saca un sobre. «Ah, antes que se me olvide», dice, extendiéndoselo. Naranja lo toma confundido. «Pero ya habíamos arreglado la cuenta del hospital, ¿no?» Oscuro insiste en que lo acepte. Explica que después de pensarlo, se dio cuenta de que fue parcialmente responsable y que solo le paga una fracción porque Naranja fue quien tiró el primer golpe. Naranja, todavía asimilando, ve el dinero y murmura, intrigado. «Esta es tu plata, la que te ganaste con tanto esfuerzo. ¿Por qué me la das a mí?» Al ver a Oscuro con la mochila de reparto y el casco, Naranja no puede evitar la pregunta obvia. «¿No estuviste haciendo entregas? ¿De dónde más salieron esa mochila y ese casco?» Oscuro, sin inmutarse, lo niega todo, inventando que no sabe de qué habla. Para probar su punto, abre la mochila y le muestra una sandía entera. «No me mires así, no robé una sandía, dice. Naranja, cada vez más desorientado, pregunta si la usa como bolsa térmica. Oscuro responde que la compró en línea, con casco incluido y que es bastante útil. A Naranja le cuesta creerle. ¿Por qué Oscuro miente siempre? ¿Le da vergüenza que sepa de su trabajo de medio tiempo? Pero más allá de las excusas, Naranja se pregunta por qué Oscuro le da ese dinero. ¿Será una tregua? ¿Significa que ya no quiere hacer esas cosas con él? Una nueva esperanza florece en su pecho. ¿Será que Oscuro se acostó con él porque de verdad quería, no solo por la plata? Se da cuenta de que nunca más hablaron de la cuenta después de su alta, y si de verdad siente algo por él, una imagen de Oscuro llorando en el hospital le viene a la mente. ¿Fue por eso que lloró ese día? ¿Porque le rompió la pierna a la persona que le gustaba? Mientras Naranja se pierde en sus pensamientos, Oscuro, impaciente, le dice: «Hola», y se sube al ascensor, dejando a Naranja solo, con el sobre en la mano y el corazón enredado en una maraña de dudas y nuevas esperanzas. Pero antes de que las puertas del ascensor se cerraran por completo, Naranja, todavía con el sobre en la mano y la cabeza llena de preguntas, le preguntó a Oscuro por qué se había hecho el desentendido, como si no hubiera ido a buscarlo. Oscuro se mantuvo en silencio, su expresión indescifrable, mientras su celular comenzaba a vibrar con una llamada. Era de un tal Minwoo. Naranja, sorprendido, atendió el teléfono, sin saber que esa conversación le cambiaría la perspectiva por completo.
Al rato, Naranja se encontraba en un café cerca de la universidad, esperando a Minwoo. Cuando este apareció, Naranja notó que su cabello estaba mucho más largo de lo que recordaba. Minwoo lo saludó y de inmediato le ofreció algo para beber. Sentados ya en la mesa, Naranja le preguntó a Minwoo cómo conocía a Jae-in, a lo que él respondió que habían ido a la misma secundaria. Naranja, animado por la familiaridad, quiso saber si habían hablado sobre la billetera robada. La respuesta de Minwoo lo tomó por sorpresa, porque lejos de alegrarse, comenzó a explicarle la verdadera situación de Jae-in. Le contó que Jae-in había estado cuidando a su abuelo enfermo en el hospital de la universidad, lo que lo obligó a ausentarse mucho y a tomar trabajos de medio tiempo. Esas mismas circunstancias fueron las que terminaron arrastrando su reputación a los rumores del robo. Minwoo le sugirió a Naranja que dejara de indagar, porque el dueño de la billetera ni siquiera le daba importancia ya al asunto. Naranja, rascándose la cabeza, sintió cómo el peso de sus prejuicios se caía. ¿Cómo era posible que ese tipo al que consideraba un idiota tuviera un amigo tan leal? Había juzgado mal a Jae-sen desde el principio. Al ver la reacción de Naranja, Minwoo le dijo que se alegraba de que entendiera y que, en el fondo, era un buen tipo. Naranja, con un dejo de vergüenza en la voz, admitió que no tenía ni idea de todo el trasfondo de la situación de Jae-hen. Minwoo entonces le preguntó si ya había cenado y, al saber que no, lo invitó a comer juntos. Mientras caminaban, la cabeza de Naranja seguía dando vueltas. Jae-hen había estado cuidando a su abuelo enfermo. De repente, una idea lo golpeó. ¿Y si Oscuro, en su momento, no había llorado por él en el hospital, sino por las deudas médicas que tendría que enfrentar si algo salía mal? La culpa lo invadió. Naranja se dio cuenta de lo equivocado que había estado al pensar que Oscuro lo manipulaba por dinero, cuando en realidad podría haber estado sufriendo en silencio por una situación similar a la de Jae-hen. Todos esos años de peleas, todos esos malentendidos, claro que sí, todo encajada de una forma brutal. Se sentía increíblemente avergonzado por todas las tonterías que había dicho y pensado antes. La imagen de Oscuro, de pie, solo, en la distancia, lo golpeó con una nueva y dolorosa perspectiva. Naranja, todavía procesando la información que Minwoo le dio sobre Jae-hen y avergonzado por sus propios prejuicios, se encuentra con Minwoo. Juntos, intentan que Jae-hen se una a sus planes para comer, pero Oscuro aparece, ignora por completo la invitación y se va sin decir una palabra. Naranja, molesto, se queja de la falta de tacto de Oscuro, porque considera que es grosero hasta con un amigo. Aunque molestos por el desaire, Naranja y Minwoo se dirigen a un bar. Mientras comen y beben, Naranja no puede dejar de pensar en Jae-hen. Incluso se pregunta si estará comiendo sandía en ese mismo instante. Después de unas copas, Naranja se emborracha y Minwoo, aprovechando la situación, le hace una pregunta que lo toma por sorpresa. ¿Hay algo entre vos y Jae-hen? Al día siguiente, Naranja se despierta en un banco, con una resaca brutal y sintiéndose fatal. Oscuro lo encuentra y se burla de su poca tolerancia al alcohol, lanzándole una pregunta provocadora. ¿Te divertiste anoche? Naranja, entre la vergüenza y el enojo, le responde que no es asunto suyo y lo confronta. ¿Lo preguntas por curiosidad genuina o de verdad te importó? La tensión se dispara cuando Oscuro se acerca y lo toca en el pecho, como si estuviera revisando si se había derramado alcohol. Naranja, sonrojado, lo desafía con un tono mixto. ¿No querés tocarme? Con una mirada intensa, Oscuro solo le pide: sé más honesto. Naranja traga saliva, a punto de responder, cuando Oscuro estira la mano y le agarra algo del hombro. Para su sorpresa, y la nuestra, no era otra cosa que un gato blanco que estaba tranquilamente posado sobre su hombro desnudo. Naranja se despierta en la cama, pero no está solo. Un gato blanco con unos ojos enormes lo mira directamente y casi parece preguntarle si está despierto. El felino ronronea y su cola se mueve con tranquilidad, como si el clima fuera perfecto. Naranja se frota los ojos, todavía adormilado, cuando de pronto una voz lo saca de su letargo. Es el gato, o al menos eso parece, que le pregunta si recuerda algo de lo que dijo la noche anterior. El felino se queja de que Naranja apenas lo escuchaba, pidiéndole que al menos finja importarle de ahora en adelante.
Naranja, confuso, piensa que esto no puede ser real, que debe estar soñando. Pero el gato sigue ahí, mirándolo fijamente, hasta que una mano lo levanta con delicadeza. Naranja se sienta de golpe, llorando y aferrándose a la mano de Min-woo, quien lo mira preocupado, preguntándole si tuvo una pesadilla. Min-woo entonces se da cuenta de algo. «Ah, vos sos alérgico a los gatos». Mientras Naranja se enjuaga la cara en el baño, goteando, Min-woo le pregunta si eso ayuda, y Naranja confirma que un poco. Al salir, Naranja busca su remera y Min-woo, que está en la cocina, le dice que está en el lavarropas porque vomitó sobre ella. Después, con una sonrisa, Min-woo comenta que su pecho le sirvió de almohada y que durmió genial. Naranja se queda paralizado por la sorpresa, hasta que Min-woo rápidamente aclara que solo estaba bromeando. Con los brazos cruzados, todavía sin remera, Naranja le pregunta a Min-woo cómo durmió. Min-woo le explica que el teléfono de Naranja estuvo sonando toda la noche, pero la batería se agotó. Por eso él mismo salió a comprar un adaptador para cargarlo. De repente, Naranja tiene una imagen fugaz de Oscuro, quien le dice que atienda cuando lo llame. Esa aparición lo hace pensar si Jae-hyun fue quien lo llamó. Pero al revisar su teléfono, Naranja ve que las 4 llamadas perdidas son de un tal Kim Norman, lo que lo deja un poco decepcionado. Min-woo lo nota y le pregunta si eran llamadas de spam. Min-woo le desliza una taza con una bebida, diciendo que debe tener sed. Pero apenas Naranja intenta tomarla, estornuda con fuerza, escurriéndole la nariz. Min-woo se alarma al ver su reacción alérgica, diciéndole que se quede quieto y que él lo limpia. Se inclina para secarle la cara y el pecho, lo que pone a Naranja en una posición bastante incómoda. Min-woo, otra vez con una sonrisa pícara, le pregunta si la pose es un poco rara. Después, riendo, le dice que es una broma y que solo deje que se seque al aire, que disfrute de la brisa. Naranja asiente, un poco resignado. Mientras Min-woo empieza a cocinar, preguntándole a Naranja si tiene hambre y si quiere arroz o pasta, suelta un pequeño monólogo. Él se considera un hombre perfecto, elegante, pero que disfruta cocinando, y se pregunta por qué sigue soltero. Naranja, por su parte, piensa que Min-woo es muy charlatán, pero que no había conocido a alguien tan amable y seguro de sí mismo en mucho tiempo, cuando de repente el timbre de la puerta suena, interrumpiéndolos. Min-woo se levanta para atender, creyendo que es algún servicio de entrega matutino, pero al abrir se encuentra con la sorpresa de Oscuro en la puerta. Naranja, que está semidesnudo, no puede ocultar su desconcierto. «¿Qué haces acá? Vos nunca venís a esta hora y ni siquiera avisaste», le dice, sintiendo una mezcla de extrañeza y la familiar tensión entre ellos. Sin embargo, Min-woo, con su habitual amabilidad, ignora la tensión y lo invita a pasar para desayunar con ellos. Pero antes de que Oscuro pueda responder, Naranja sufre un estornudo masivo, una clara señal de su alergia. Rápidamente, le pide a Min-woo si tiene alguna pastilla para la alergia, quien le indica que busque en el cajón de la habitación donde durmió. Mientras se dirige a la habitación, Naranja no puede evitar pensar en la rara conexión entre Min-woo y Oscuro. ¿Por qué Oscuro vendría tan temprano sin avisar? ¿Y por qué Min-woo parece conocer tan bien a Jae-hyun? Sus pensamientos se aceleran. Al buscar en el cajón, en vez de pastillas, Naranja encuentra un pequeño frasco con el nombre de Lee Jae-hyun escrito en él. Eso ya es raro, pero la situación se vuelve aún más turbia cuando ve 2 chaquetas universitarias idénticas, del mismo estilo y especialidad, colgadas en el armario. Y como si fuera poco, su mano roza una foto oculta, y al voltearla, sus ojos se abren de par en par. En la imagen aparecen Jae-hyun, Oscuro y otra persona más, todos juntos, sonriendo. La mente de Naranja empieza a atar cabos que no esperaba. Min-woo entra a la habitación preguntando qué está haciendo. ¡Uf, pero qué final de infarto! Así como Naranja empezó a atar cabos con esa foto, ustedes aten sus comentarios y díganme qué manhwa quieran que siga. Y obvio, suscríbanse para no perderse ningún secreto. ¡Nos vemos!